This meeting is being recorded. Bueno, pues bienvenida, apreciada maestra Tania. Vamos a comenzar con nuestra sesión que tiene que ver directamente sobre los dictámenes periciales. Estos dictámenes periciales van a tener injerencia, sobre todo cuando se cometa un acto que la ley califica como delito y que derivado de este se tienden diversos actos de investigación, entre ellos los peritajes. Estos peritajes vamos a comenzar con el tema del dictamen pericial. ¿Qué es un dictamen pericial? Vamos a comprender que el dictamen pericial es una opinión técnica vertida por un perito judicial. Más adelante hablaremos sobre el perito judicial y que, como le comentaba, tienen injerencia sobre un hecho controvertido. Y este hecho controvertido, pues, necesita forzosamente de actos de investigación que estarán a cargo de los peritos que van a ayudar a resolver conflictos por la vía extrajudicial o judicial. En el caso que nos ocupa en materia de medicina forense, estos peritos tienen que ver desde reconocer cuál fue la causa de muerte, reconocer qué tipo de lesión se realizó, con qué armas se realizó, cuál es la profundidad de esa herida, y todo este soporte lo van a emitir directamente en su dictamen pericial, que es como un informe que ellos refieren, donde señalan cuál es la técnica que utilizaron y cuáles son sus conclusiones. Y todo esto nos va a ayudar a que en un juicio, por ejemplo, en materia oral, en materia penal, se pueda determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito. En este dictamen pericial vamos a referir que se manejan con anexos, es decir, si tenemos peritos en fotografía, van y toman una placa fotográfica del lugar donde, por ejemplo, encontraron el cuerpo de una persona sin vida. Fijan la escena del crimen o el lugar del hallazgo, eso se determina también derivado de investigaciones, y van a fijarlo vía fotográficamente. Después de ello va a entrar un perito que va a determinar, un médico legista que va a determinar el hecho de si la persona se encuentra con vida o ya carece de esta, para poder realizar mucho más investigaciones y desenmarañar y mostrar esos vestigios. Tendrá que ser llevado este cuerpo al servicio médico forense. ¿Para qué? Para que le realicen todos los peritajes correspondientes, toma de huellas, en los lugares donde a lo mejor pues hay rastros de sangre, verificar a través del químico, que es un perito también, si esa sangre es humana, es decir, pertenece a un ser humano, pertenece a esta persona que tenemos siendo pues sometida a determinados peritajes, para verificar si esa sangre le pertenece o no le pertenece a él, si las huellas que están ahí le pertenecen o no le pertenecen a él. A lo mejor encontramos un arma de fuego, pues también determinar mediante el perito dactiloscópico en un levantamiento de huellas si esa arma tiene huellas, si esas huellas pertenecen a la persona que está privado de la vida. Y estos dictámenes van a ser llevados a una audiencia, van a ser soportados mediante un interrogatorio o entrevista al perito, para que entonces pueda formar parte del juicio. Y de esta forma el juez pueda determinar si a la persona que encontraron sin vida la mataron o se suicidó. O sea, a grosso modo, esta es la función de un perito: ir y apoyar en una investigación criminológica. Dentro de los peritos, les decía, podemos encontrar al perito médico forense, podemos encontrar también al perito dactiloscópico, al perito en fotografía, al perito en balística, que finalmente son los que nos van a ayudar a manejar este peritaje. Y ahora, hablemos directamente sobre su dictamen pericial. Por lo regular, la mayoría lleva una portada en los que va el antecedente, es decir, ¿por qué me dieron vista? Ok, me dieron vista mediante el oficio número tal que me asignó el Ministerio Público Investigador. En este antecedente va a ser un pequeño resumen de cuándo le dieron la intervención.
Dentro de la documentación que debe de existir y correr agregado también a su peritaje, va a señalar qué fue lo que hizo, si examinó, si realizó investigaciones, si se apegó al protocolo, que obviamente siempre lo hacen. Va a manejar también una relación de causalidad, que son las consideraciones técnicas. Es decir, en esta clave pericial va el perito a señalar los criterios técnicos de los que se apegó para poder llevar a cabo el peritaje. Por ejemplo, los peritajes psicológicos. El psicólogo tiene que determinar en base a qué técnica él puede decir que hay o no hay violencia familiar, que hay o no hay afectación derivado de un acto delictivo. Ejemplo, el de violación. Por lo regular, giran los oficios para el médico legista, obviamente, para un exudado vaginal, un médico que también determine si hay lesiones en el cuerpo de la persona afectada, el el perito en psicología, que es el que va a, mediante un test, verificar cuál es la afectación que tiene la víctima. Y también dentro de estos peritajes podemos encontrar a lo mejor el de fotografías, el de la muestra del exudado vaginal, el del reconocimiento de integridad física. Todos estos peritajes deben de ir agregados a la carpeta de investigación o al registro de atención, dependiendo del tipo del delito que se esté investigando. Y en las conclusiones, el perito va a determinar y va a concluir de la siguiente forma. Conclusiones. Si, por ejemplo, a grosso modo, voy a ir nada más sintetizando. Se encontró desgarre, hablando de una violación, se encontró desgarre reciente, lo toman con las manecillas de reloj y van señalando en qué lugares puede estar el desgarre. Y pues también hace referencia a que ese desgarre es reciente. Esto se toma en consideración también derivado de la conclusión que va a sentar al referir que tuvo a la vista a la persona Susana N., por ejemplo, que fue remitida a este departamento para realizar los peritajes y va concluyendo, va señalando cuáles son los puntos que él encuentra pertinentes para esta investigación. Dentro de los anexos, pues es bien importante soportarlo con fotografías, con las pruebas que se le realizaron, relativamente todo lo que tenga que ver con la investigación se maneja en anexos y sobre todo que recaiga en cuestión del peritaje. Regresemos tantito al ejemplo que le ponía donde habían rastros de hematomas, ¿no? Perdón, de sangre. Y en el tema de la sangre, pues también determinar si esa sangre es de un ser humano o es de algún animal, tendrá que señalarlo. Si hubieron huellas dentro del lugar, el perito tendrá que fijar mediante fotografías las huellas dactilares que se encontraron. Y posterior, si le piden al perito en dactiloscopía, si las huellas dactilares llegan a coincidir con la persona que está sin vida, también hacerlo notar. Y como le decía, si hay un arma, también hacer notar cuáles son los anexos que puede manejar, pues son las fotografías, la fijación de estas evidencias. Y por último, la firma, donde ratifica toda y cada una de las exposiciones que ha hecho dentro del peritaje. Cabe recalcar que ahorita con el nuevo sistema, bueno, ya no es nada más me presento y ratifico en todas y cada una de mis partes el dictamen que emití tal fecha. No, ese dictamen es materia de interrogatorio y de contrainterrogatorio en una audiencia. Entonces, recapitulando, en materia de investigaciones hay que ser muy cuidadosos, muy minuciosos, porque son requisitos y son datos de prueba, medios de prueba que se van a llevar ante el juzgador, en los cuales se tiene que analizar de una manera profunda lo que le están encomendando. Se tiene que exponer de forma clara los hechos, con un lenguaje directo. En ocasiones el perito llega a poner palabras muy técnicas, pero esas palabras técnicas, si no llegan a ser comprensibles de una manera práctica como la que estamos teniendo, entonces será materia de determinar qué significa tal término. Por favor, explíquenos, ¿no? A manera de que el perito pueda tener
una claridad en lo que está exponiendo. Cuando este cuerpo es levantado y llevado por los peritos, se va al servicio médico legal o al servicio médico forense. ¿A efectos de qué? De que pueda ser materia de una investigación más detallada. Decíamos, se emite el certificado a la par de los peritajes, pues también este certificado que en un momento dado puede llegar a darse cuando encontramos a esta persona ya sin vida. Entonces, este certificado médico nos va a declarar, según los estudios que realiza el perito, la hora de muerte dependiendo del rigor mortis. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En materia de peritos, y no nada más en materia de ellos, yo creo que también esto aplica a todos y cada uno de los profesionistas y profesionales en la materia. En el caso de usted, en las actividades que realiza, en el caso de su servidor, en las actividades que realizan, pues debemos contar con una ética profesional. Y esta ética profesional conlleva muchos puntos, el hecho de la secrecía, el hecho de no estar ventilando o tomando fotos y luego venderlas, por ejemplo, a un periódico, ese tipo de cuestiones pues hablan de una nula o falta de ética profesional, porque finalmente, aunque es un cuerpo sin vida, pues merece también todo el respeto. Y todo lo que nosotros hagamos como peritos puede traer una consecuencia jurídica. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto. Ahora estoy llevando un juicio en el que el padre niega la paternidad con el hijo. Esto es materia civil. Vamos a cambiar prácticamente nada más para verificar la responsabilidad en la que incurre. Y la parte actora propone a su perito, la parte demandada propone a su perito, y resulta ser que la parte demandada en el peritaje que realiza, el perito dice que no hay, en cuanto al ácido ribonucleico, mérito, no existe una compatibilidad y que por lo tanto no es el papá del menor. Okay. El perito de la parte actora refiere que sí hay compatibilidad en caracteres y que es el papá. Viene un perito tercero en discordia y dice que en efecto es el papá. Fíjese, la responsabilidad al faltar a la ética profesional. Como el perito tercero en discordia dijo que en efecto era el hijo, ahora se le pone una sanción como medida disciplinaria al perito, que consiste en una multa. Pero existen también responsabilidades civiles y penales en el que nosotros podemos quitarle responsabilidad al perito y en un momento dado evidenciar su trabajo y pueden llegar hasta suspenderle su actividad. Es decir, como perito puede quedar de plano también separado de su cargo. Por ello, debemos actuar siempre apegados a la ética profesional y los peritos no están eximidos de ello. ¿Ok? Sin embargo, ya en la práctica, tristemente podemos darnos cuenta de que si la persona venía alcoholizada, simplemente dicen, no venía alcoholizada. Y ponen el peritaje como que si no fuera, como que si no hubiera venido alcoholizado. Ejemplo de ello. Hace algunos años me tocó llevar un asunto de una persona a la que atropellaron, justamente en unos arrancones. Él se pasó la carretera sin observar, o bueno, también ya cuando el alcohol está en el cuerpo de una persona, pues no tenemos las mismas reacciones. Intentó ganarle al carro y lo atropelló. Y fallece. Y en el peritaje, el médico legista refiere que es por el golpe contundente que recibió y que lo hizo volar tantos metros, ¿no? Y fallece, ¿no? Por este golpe, como consecuencia de este golpe. Eso nos lo evidencia la necropsia. Pero fíjese, maestra Tania, que pasó algo muy raro, porque yo tuve en mis manos ese peritaje donde decía que el señor, extra de que teníamos la testimonial de la familia que decía que había estado tomando por varios días, el peritaje primero de alcoholemia dice que sí, que estaba alcoholizado. Y después, a los pocos días, reviso, en aquel entonces era averiguación previa, que ya estaba finalmente el sistema penal actual,
y lo iniciaron como averiguación previa. Yo peleaba, ¿por qué averiguación previa? Si estamos ya en el nuevo sistema, que se vaya a carpeta de investigación, y no, lo iniciaron como averiguación previa, y checo mi peritaje nuevamente, y resulta que mi peritaje decía en las conclusiones que no estaba alcoholizado. Y yo así, ¿cómo? ¿Cómo que no estaba alcoholizado si yo vi el primer peritaje y el primer peritaje decía que venía alcoholizado? Entonces, eso habla de una ética profesional. Ok. Tristemente, en todas las ramas donde podamos ver peritos, están en esa, pues en esa disyuntiva, ¿no? De poder decir si cambio el peritaje o no lo cambio. Por eso es importante que estemos muy pendientes de los peritajes que nos llegan que llegan a integrarse dentro del registro de atención o dentro de la carpeta de investigación. El fundamento legal del ejercicio profesional, es decir, de dónde deriva esta acción de poder dedicarnos o de poder el perito dedicarse a realizar peritajes, bueno, pues lo tenemos directamente del artículo 5º constitucional, el que nos hace referencia a que podemos dedicarnos al arte u oficio que nosotros más, que a nosotros más nos convenga. El hecho de ejercer una actividad profesional, el hecho de poder activarnos como peritos o como cualquier otro profesionista, si nosotros llegamos a realizar un acto que va contrario a la ley, caemos en una responsabilidad profesional, que va, como le decía en el ejemplo, desde una multa hasta la suspensión de la patente para poder ejercerlo. Sí, sí. Otro punto relevante, bueno, no sé si voy muy rápido, Tania, ¿tiene usted alguna duda? No, ninguna. Todo Perfecto. claro, muy claro. Ok. Otro punto muy relevante en la responsabilidad profesional y en manejarnos con ética es el secreto profesional. Nosotros, ahorita, por ejemplo, el caso que yo le acabo de señalar, bueno, le comenté el caso, sin embargo, no le dije ni en qué año ocurrió, ni quiénes son las partes involucradas, ni quién fue el que me cambió el peritaje. ¿Por qué? Porque eso se llama secreto profesional. Todos y cada uno de los casos que les llegan a los peritos, y no nada más a los peritos, sino también a cualquier profesionista, debemos manejarnos en esa secrecía profesional. No podemos, no es correcto estar ventilando la vida o la información de estos casos. Por ello, en muchas ocasiones, cuando hay un asunto relevante, lo que hace el fiscal es manda a traer todo lo actuado y dice, a ver, con permiso, yo lo voy a tener aquí bajo mi resguardo para que no vaya a existir ninguna fuga de información. Y al rato tengamos la evidencia circulando en redes, circulando en noticias. No, ¿por qué? Porque las líneas de investigación tienen que guardarse en secrecía. Por eso, cuando ocurre un acto que la ley califica como delito, encontraron a un cuerpo, ¿no? Encontraron un cuerpo de una persona sin vida en determinado lugar. Y lo que sale a decir la fiscalía es, ya tenemos línea de investigación, o se están desplegando las líneas de investigación. ¿Y sobre quién recae este despliegue de líneas de investigación? Sí, sobre la policía investigadora, pero un trabajo también relevante que es el de todos y cada uno de los peritos que se apersonan en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo para realizar las primeras investigaciones. Darle seguimiento a ello y poder determinar entonces qué es lo que ocurrió. O sea, darle luz al Ministerio Público para que pueda corroborar su teoría del caso o pueda reclasificar o volver a activar otra teoría del caso. ¿Okay? Entonces, esto tiene que ver con el tema del secreto profesional. En materia de investigar un delito, bueno, pues tenemos estos elementos que no pueden faltar, que es la conducta típica, antijurídica y culpable, que van a ser materia de una investigación. Investigación que, como ya he venido refiriendo, tiene que manejarse en una secrecía profesional, es decir, en un secreto médico. ¿Para qué? Para evitar la fuga de información y para evitar también que estas líneas de investigación puedan ser conocidas por todos y alertar al sujeto activo del delito. Vamos a pasar
a la unidad 2, que habla de la tanatología forense. La tanato, esta cuestión de poder conocer, de poder aceptar también lo que pasa con la muerte. Por ahí leía una imagen que decía que nos hacía reflexionar sobre la vida, ¿no? Que todos los días vivimos y que tenemos prácticamente que vivirlas como si fuera el último día, ¿no? ¿Qué pasa en esta tanatología forense? Va a tener conocimiento de este estado agónico. Me tocó conocer otro caso tristemente en materia penal en el que una chica se suicida y toma matasaca. Me tocó ver el cuerpo, la parte de la boca se le puso morada, toqué, sentí el rigor mortis, lo frío del cuerpo, los dedos en un estado de agonía. Los dedos por lo regular los tenemos de esta forma, ella los tenía como así. El Rígidos. dolor que estaba sintiendo de todo lo que le estaba quemando el líquido al entrar, ella empezó a poner los dedos así. O sea, una cosa muy, muy rara que yo no había visto en los dedos. Dije, bueno, pero finalmente fue esta cuestión de agonía que ella tuvo al morir. Y pues obviamente no murió en el primer sorbo, tuvo una agonía hasta que fue declarada pues muerta. La encuentran los vecinos, dan parte a la policía, todavía no estaba tan fría, pensaron que podían revivirla, pero conforme fue el médico y los peritos realizando la inspección en el cuerpo, fueron verificando que en efecto ya estaba sin vida, empezaron a checar los dedos, empezaron a checar la planta de los pies, la acumulación de la sangre, el cuerpo está aquí, está inerte, entonces la sangre se acumula en la parte de abajo. Todas estas cuestiones tienen que ver con la tanatología, buscar los signos que tuvo de agonía, los signos de la muerte real. Nosotros todavía no tenemos en México una aplicación tan amplia como vemos en las series estadounidenses, ¿no? Que hasta el iris, según esto, captura la última imagen y que derivado de ese estudio del iris podemos determinar qué fue lo que vio al morir. Nosotros todavía, nuestro cuerpo de peritos mexicanos no cuenta con una tecnología tan amplia como existe en otros países. Cuando un cuerpo es encontrado, pues lo primero que hacen es, más si está en calidad de desconocido, lo encuentran a los 2-3 días, forzosamente hay que realizar una necropsia. Hay casos en los que nos enteramos de que desapareció tal persona y a los 4 o 5 días encontraron el cuerpo en determinado lugar y lo encontramos con un balazo. El perito y el médico legista no va a decir, bueno, murió de un balazo. No, forzosamente hay que realizar todos y cada uno de estos peritajes para poder determinar si en efecto falleció por un balazo o al momento de ver el arma el corazón le falló, como a esta artista Mariana Levy, que cuando la quieren asaltar en Ciudad de México le da un paro cardíaco y se muere. Imagínese si a la persona que la estaba encañonando se le va un balazo, lo primero que pensamos es, falleció del balazo. No, ella falleció de un paro cardíaco. Como tal, no hubo balazo, nada más estoy tratando de simular el acto para que podamos ir determinando la causa de muerte. Ahora bien, habrá cuerpos en los que sí se permita realizar todavía este tipo de peritajes, pero habrán otros en los que ya por el estado de descomposición en el que se encuentran, por el estado de putrefacción, ya sea muy, muy complicado el poder determinarlo. Sin embargo, los peritos hacen su trabajo, pueden hasta exhumar un cadáver. Fíjese que estamos en un grupo de WhatsApp. Le voy a enviar una carpeta de investigación justamente donde habla de una exhumación. Hacen un levantamiento de cadáver, por usos y costumbres entierran a la persona, no permiten que se haga la necropsia,
pero sin embargo, como hacían falta peritajes y datos de prueba para que el actor del delito siguiera en prisión preventiva, se tuvo que exhumar el cadáver. Y obviamente ya estaba en un estado de descomposición. Sin embargo, la bala que estaba alojada en la cabeza de la señora pertenecía al rifle con el que huyó el mal. Eso en un momento más se lo hago llegar para que usted pueda ir verificando de una forma real los peritajes que se llegan a realizar cuando existe algún acto que la ley califica como delito y que finalmente para poder robustecer el dicho del Ministerio Público y cumplimentar la teoría del caso, se tiene que fortalecer con ellos. Estimada Tania, no sé si tenga usted alguna pregunta. No, ninguna. Ok, entonces vamos a ir concluyendo para que me dé tiempo. Está usted en el grupo, ¿verdad? Sí, estoy en el grupo. Perfecto. Entonces voy a compartirle la carpeta para que la lea, porque de esa forma usted va a ver todos los peritajes que se realizan. Perfecto. Bueno, pues agradezco mucho su tiempo, quedo a sus órdenes y en este mismo momento subo la carpeta de investigación. Perfecto, maestra. A usted le agradezco igual su tiempo y muchas gracias. Muy buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Excelente noche. Hasta luego.